Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al episodio 15 de lo que muy probablemente acabará siendo un juego 3D en JavaScript con Three.js, que es un framework 3D muy apto que podemos utilizar en nuestro navegador web. Y he visto que varias veces me habéis preguntado ya qué tipo de juego estamos haciendo. Creo que ya lo he dicho alguna vez, pero va a ser un shooter simple, que es un género de juego bastante clásico que data de varias décadas atrás y además en teoría no será muy exigente, ya que en un shooter, al ser en primera persona, hay que mostrar menos cosas y para ser un juego que esté haciendo solo, es decir, una sola persona, no hay equipo básicamente, es más sencillo para mí hacerlo de esta manera. Y además, recordad que normalmente los juegos que hago en este canal no acaban siendo juegos reales, sino juegos de prueba, cuyo propósito es que vosotros aprendáis a hacer vuestros propios juegos o a utilizar, en este caso, una tecnología nueva como es Three.js. Y en este episodio vamos a dedicarnos a una tarea que normalmente sería titánica y bastante compleja, que es implementar unos controles competentes. Porque la verdad es que es una de las cosas que más puede enganchar a un usuario en un juego o que más puede estropear la experiencia según lo bien o lo mal que se haga. Y es que los controles son de la cosa más importante prácticamente en un juego, además de que sea divertido y jugable, que son otras cosas que tal vez hay que tratar en un vídeo aparte. Pero vamos allá. Primero os voy a enseñar cómo implementar los controles. Vamos a tardar aproximadamente 2 minutos. Luego os explicaré por qué es posible y por supuesto os mostraré el resultado. Con lo cual empecemos. Este archivo en el que estamos trabajando ahora mismo es exactamente el mismo que el del último episodio, donde creamos la ciudad, pero le vamos a añadir los controles. Bien, la primera cosa que cambia es esta línea de aquí. Hasta ahora solo habíamos incluido un archivo de JavaScript, que era el 3min JavaScript, que era el archivo minificado de 3, que contiene todas las bases del framework necesarias para que un juego 3D pueda funcionar en el navegador con este framework. Ahora vamos a añadir un segundo JavaScript, que se llama First Person Controls JS. ¿Qué es este archivo de JavaScript? ¿Me lo he inventado yo? Lo cierto es que no, porque la gracia de hacer este juego, a diferencia de lo que hago normalmente, es utilizar el framework con el mínimo esfuerzo posible, en vez de escribirlo yo todo. ¿Y dónde podéis encontrar este archivo? Normalmente cuando os descarguéis vuestra carpeta de Three.js desde su web oficial, me parece que no sé si os viene una carpeta o un comprimido, pero en cualquier caso, si estuviera comprimido al descomprimir, veréis esta carpeta más o menos así, que en teoría podría cambiar según la versión o la fecha en la que estéis descargando esto en el futuro, pero normalmente viene así. Y no debería haber muchos cambios porque lleva siendo igual durante años y la gente normalmente encuentra todo en el mismo sitio. Así que bien, si os dirigís a la carpeta examples, ejemplos, y entráis en la carpeta JS JavaScript, veréis que hay una carpeta llamada controls, ¿de acuerdo? Y dentro están, digamos, los tipos de control que actualmente Three soporta, que puede que en el futuro algunos desaparezcan y aparezcan otros nuevos, pero normalmente ellos no son muy fans de borrar cosas. Suelen dejar todo, incluso archivos que ya no sirven de nada, que ya no se usan actualmente, suelen estar todavía en las carpetas. Con lo cual, lo más probable es que si los archivos fueran diferentes, solo encontréis archivos nuevos, pero los viejos seguirán estando. Y entre ellos ya veréis que destaca el First Person Controls, que es el que vamos a usar, pero en general si leéis veréis que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el VR Controls, al parecer Three nos permitiría hacer un juego de realidad virtual, suponiendo que tengamos la tecnología para probarlo, o sea, unas gafas. También hay, por ejemplo, bloqueo del puntero, que ya os explicaré lo que es en el siguiente vídeo, me parece. También tendríamos los controles de órbita, que son útiles para juegos de estrategia, donde normalmente no jugamos en primera persona, sino que vemos la acción desde fuera, desde una vista que nos permite gestionar el juego. Y más cosas. Pero bien, la cuestión, a vosotros y a mí, lo que nos interesa en este vídeo concretamente es el First Person Controls, los controles de primera persona. Copiad y pegad este archivo
en la carpeta que vayáis a usar para seguir el ejemplo de este vídeo o lo que sea. Y en mi caso, como veis, esto es todo lo que hay. El archivo HTML que ejecuta la demo, el tree, min, js, como siempre hasta ahora, y el first person controls. Como os expliqué hace 2 vídeos, si quisiéramos usar imágenes, vídeos, canciones o lo que sea, tendríamos que ejecutar esto en un servidor como SAMP, pero en este caso, al no haber nada de eso, al ser solo archivos JavaScript, podemos seguir utilizando la técnica de hacer doble clic en el index para ejecutar el proyecto, ¿de acuerdo? Así que incluís este archivo dentro de la misma carpeta y luego en el HTML hay que añadirlo en los scripts para que se cargue con la web. Una vez hecho eso, también deberíamos incluir los controls y el clock, ¿de acuerdo? Nuevas variables que antes no estaban dentro de nuestras variables que vamos a usar globalmente en la demo. Bien, como veréis, dentro de Request Animation Frame se hace uso de los controles y del clock, pero obviamente si vamos a usarlos, antes tenemos que iniciarlos. Y eso es algo que sucede dentro de Setup 3JS, ¿de acuerdo? Configurar tree. En configurar mundo está lo mismo del episodio anterior, es decir, la creación de la ciudad, la niebla, la luz y demás. Pero en configurar tree.js es donde usamos las nuevas cosas. Así que como siempre creamos la escena, creamos la cámara de perspectiva, nada nuevo, ¿de acuerdo? Tenemos el renderer, que es la tecnología que dibuja en el Canvas WebGL dentro del navegador, ¿correcto? Y ahora viene lo nuevo. Primero, instanciamos la variable clock como new3clock, y clock ya adivinaréis que es reloj en inglés. Y cuando hablamos de juegos y de programación, el reloj es normalmente una clase que se dedica a seguir digamos un registro del tiempo, eso es evidente, pero el propósito normalmente es para realizar la misma acción a un intervalo regular de tiempo. Por ejemplo, seguro que cuando jugáis a un juego, o si leéis muchas revistas o veis muchos vídeos sobre videojuegos, siempre se habla de las consolas, de si el juego está bloqueado a 30 frames por segundo, a 60 frames por segundo. Pues bien, precisamente cuando tenemos un reloj, la idea es que algo pase a un intervalo de tiempo determinado, es decir, llevamos un registro de las actualizaciones en el juego, porque normalmente en los juegos esas son las dos grandes partes que hay que controlar: los frames por segundo, que es la velocidad a la que se dibujan los gráficos en un segundo, y las actualizaciones por segundo, que es la velocidad a la que el juego hace los cálculos necesarios para ir progresando. Y dentro de esto se puede incluir la velocidad a la que el juego tiene en cuenta los controles que el usuario va introduciendo para jugar. Por ejemplo, si sois fans de los juegos de coches, recordaréis que una de las bazas que se solía decir antiguamente de los Forza Motorsport es que a lo mejor calculaban la física del coche 300 veces por segundo. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues bien, precisamente con un clock o con un reloj se sigue el intervalo de tiempo. Bien, y luego iniciamos los controles como new 3 first person controls, ¿de acuerdo? Y como en este caso son unos controles que particularmente sirven para jugar en primera persona, tenemos que pasarle la cámara como parámetro al constructor del first person control, ¿de acuerdo? Porque los controles van a manipular la cámara. En un juego, normalmente, no todo consiste en mover la cámara. Es decir, si fuera un juego de primera persona de verdad, además de la cámara, nuestro jugador debería tener una representación, una especie de cuerpo que, aunque no lleguemos a ver nunca, este cuerpo podría ser simplemente un rectángulo. Pero eso es para que funcionen, por ejemplo, las colisiones. Si vamos saltando o si disparamos contra enemigos y ellos nos disparan a nosotros, ese rectángulo o ese cuerpo, aunque no lo veamos, nos permite llevar un registro de las veces que sufrimos daño, de si podemos saltar encima de una plataforma o si podemos atravesar una pared o una puerta. Pero en este caso vamos a hacer un ejemplo simple donde esencialmente tendremos simplemente un control que manipula la cámara. No habrá ninguna representación del jugador, no habrá nada. Es decir, que como veréis en el ejemplo vamos a poder atravesar los edificios de la ciudad. Bien, y luego hay un par de configuraciones simples
que es Controls Movement Speed, es decir, velocidad de movimiento de los controles 100, ¿de acuerdo? Y Controls Lock Speed 0,3, la velocidad a la que podemos mirar. Si aumentáis este número, cuando mováis el ratón podréis mirar más rápidamente, aunque también será tal vez más difícil de controlar. Puede que se os vuelva un poco loco el juego. Y aunque no os lo creáis, ya está. Esto es todo lo que hace falta para que los controles funcionen con 3JS. Y vamos a ver la demo y luego os explico algunas cosas más. Como veis, sin trampa ni cartón, abro el index y aquí está. Como veis, más que un first person control, es una especie de control volador donde me estoy desplazando con WASD y con el ratón voy dirigiendo la cámara o el control para volar entre los edificios. O puedo pararme y, como veis, no me muevo, aunque la cámara nunca se queda completamente quieta. Y esto se debe a que, digamos que la tecnología que usa para funcionar el First Person Control, si miráis el archivo JavaScript y lo estudiáis un poco, veréis que básicamente lo que hace JavaScript es ir detectando el evento que salta cuando se mueve el ratón en el navegador, porque todo esto funciona por eventos, como si estuviéramos haciendo una página web. Igual que hay un evento que sucede cuando clicamos en un elemento de la web, o un evento que puede suceder cuando cerramos el navegador, pues hay un evento que registra el movimiento del ratón. Y es tan sencillo como que, por así decirlo, la pantalla se parte en un eje vertical y en un eje horizontal que se cruzarían en el centro, y si el ratón está, por ejemplo, por debajo del eje vertical, la cámara va virando hacia abajo, como ahora mismo. Si está por arriba, va virando hacia arriba. Si está a la izquierda del eje que parte la pantalla horizontalmente, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Y básicamente, como veis, es simple. Y puedo moverme sin el teclado. Si hago clic con el botón izquierdo del ratón, veis que nuestro personaje, bueno, nuestra cámara vuela. No es un personaje, ¿por qué? Porque puedo atravesar este edificio, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Veis? No hay colisiones, no hay ningún castigo por chocar con los edificios. Esto podría ser un excelente precursor de un juego de aviones o de helicópteros o de naves espaciales o de lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, si el fondo fuera negro en vez de azul y lo que sea, y en vez de edificios tuviéramos asteroides, podríamos tener un juego en el cual deberíamos volar y esquivar asteroides. Bastante simple, tardaríamos en hacerlo, no sé, tal vez 1 hora o menos, ¿de acuerdo? Y como os decía, esto es lo que realmente hace que nuestra demo sea simple, que movemos la cámara y ya está, y no es un personaje como tal. Y normalmente pensaríais que hacer unos controles es bastante complicado. Y tendríais razón normalmente. Pensad que solo la cámara puede moverse por un lado, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás, y además a la vez rota, es decir, puede rotar a la izquierda o a la derecha, como cuando miro así, puede rotar arriba o abajo, y luego estaría la rotación sobre sí misma, que no está implementada en este ejemplo, que es como si al volar en un avión hiciéramos un tonel, es decir, como si giráramos sobre nosotros mismos. Y ya por no hablaros de los loopings o otras maniobras que se pueden hacer en un avión, si os gustan los juegos de aviones o sois aficionados a la aviación. Con lo cual, todo eso, aunque no parezca demasiado, os aseguro que tiene una considerable cantidad de matemática detrás para que funcionen los vectores y todo eso. Pero ya, incluso aunque estéis, digamos que tengáis las matemáticas claras porque lo habéis estudiado, porque sois buenos en matemática, aunque todo eso os resulte simple, luego está el segundo problema, que es plasmar toda esa matemática y el movimiento a unos controles que funcionen de forma simple y fiable, que no sean, digamos, complicados de usar o que frustren al usuario. Porque básicamente, si lo intentáis por vuestra cuenta, puede que tengáis problemas. Por ejemplo, puede que la cámara se mueva demasiado rápido y sea desesperante. Puede que, no sé, puede que la velocidad no sea la correcta o que haya cortes en el movimiento, que no sea fluido. Porque aquí si movéis el ratón más a la derecha gira más rápido y si lo movéis menos gira más lento, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya veis, no es un tema sencillo.
Y como os digo, esto es solo una demo para que veáis lo fácil que es implementar unos controles básicos. Tendríamos que trabajar algo más para tener algo mejor. Y los fallos que os he comentado, por ejemplo, es que se puede atravesar los edificios, ¿de acuerdo? Ese es uno. Y el otro es que si yo quiero mover mi cursor a otra cosa, por ejemplo, para volver al editor, como veis, aunque ahora no estoy moviendo el cursor, el navegador se ha vuelto loco, por así decirlo, y sigue esperando a que introduzca el cursor en la ventana para seguir controlando la cámara. Ese es otro fallito que arreglaremos más adelante. Pero por ahora, espero que estéis contentos porque tal vez al empezar el curso pensabais que lo del 3D es bastante complejo y que nunca lograríais nada sin saber matemáticas, sin ser un auténtico científico, jefe experto, ganador de 4 premios Nobel, pero la verdad es que no. Incluso alguien más o menos normalito como yo ha podido crear esto sin demasiado esfuerzo, siguiendo libros y artículos en internet. Así que no perdáis la esperanza porque a partir de este episodio creo que la cosa va a mejorar bastante. Así que os aconsejo que vayáis repasando vuestros shooters clásicos favoritos como Wolfenstein o Doom o Duke Nukem y similares, porque puede que intentemos hacer algo en ese estilo. En cualquier caso, suscribiros si no lo habéis hecho ya para seguir al tanto de los nuevos vídeos, o también podéis seguirme en las redes sociales donde veréis que se anuncia todo esto igual que en YouTube. Y si os ha parecido interesante, como siempre, os espero en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego.